Ya vamos, ¿eh? Sí. Bueno, listo. Nosotros vamos a presentarles el ciclo estral en cerdas. El ciclo estral en cerdas. Bueno, para empezar tenemos que las cerdas es una hembra poliéstrica cuyo ciclo sexual se repetirá cada 21 días más o menos 3 días. Como sabemos, los ciclos estrales están divididos en proestro, estro, metaestro y diestro. En cuanto al proestro, es el periodo de crecimiento folicular, el estro, el periodo de maduración y ovulación de los folículos, el metaestro es el periodo de desarrollo del cuerpo lúteo y el diestro, el periodo del cuerpo lúteo. Como pueden ver, se divide precisamente en fase folicular, que es el proestro y el estro, y en la fase lútea, que es considerada el metaestro y el diestro. La fase folicular tiene una duración de menor duración, que es la del proestro y el estro, entre unos 5 y 7 días, y la fase lútea tiene una duración de entre 13 y 15 días, el metaestro y el diestro. A diferencia existen dos, como sabemos, existen dos modelos de oleadas. En el primero, como por ejemplo son las vacas, las vacas, las ovejas y las yeguas. Existen 2 o 3 oleadas de crecimiento folicular que se da de manera rápida y hasta llegar al tamaño preovulatorio. Y sabemos que las 3 fases del crecimiento folicular es el reclutamiento, el crecimiento y la selección y dominancia. Entonces, en este caso, en el modelo de la cerda, como la cerda, la rata y el humano o la mujer, no existen oleadas de crecimiento como tal. Tiene un desarrollo continuo de los folículos antrales hasta el momento de la ovulación, donde se produce la fase final la parte final de la fase folicular. Aquí es importante mencionar que en el comienzo de la fase folicular existen cerca de 50 folículos que son considerados pequeños, que miden entre 1 y 6 milímetros. Y durante el proceso, entre el 10 y 20 folículos crecen rápidamente alcanzando el tamaño preovulatorio, y estos son los que precisamente van a dar espacio para la ovulación. Bueno, primero tenemos el proestro, que en el caso de las cerdas dura entre 2 y 3 días y usualmente está considerado que aquí el proestro, aunque es la primera etapa del desarrollo folicular, del desarrollo ovárico, perdón, se considera en los calendarios o en el conteo de la fase reproductiva de la cerda, el celo es el que se considera como el día 1. Entonces, el proestro se encuentra dentro de entre el día 17 y el 21, precisamente para iniciar el nuevo celo. Entonces, tenemos que este es el periodo de crecimiento folicular y van, como dije, del día 17 al 21 del ciclo sexual o ciclo ovárico en este caso. En este periodo podemos ver comportamientos ya de la cerda que son para el estro, como son el crecimiento de la vulva vaginal. Ya comienza a haber monta entre ellas y respondiendo un poco a la prueba de monta, pero no permiten ser montadas por el berraco. Esto se dará únicamente ya durante el periodo del estro. Durante este periodo se prepara para el ciclo, es la preparación para el ciclo siguiente reproductivo, y se produce un crecimiento folicular rápido durante los días 18 y 19. Es decir, de 10 a 25 folículos alcanzan el tamaño que se requiere para la ovulación, que es entre 7 y 12 milímetros. De forma concomitante al crecimiento folicular se produce la regresión de los cuerpos lúteos que van a dar lugar a los cuerpos albicans que se dan en otro proceso, que más adelante se les va a explicar. Aquí se da el inicio del crecimiento y maduración de varios folículos ováricos. Esto está mediado por la estimulación de la FSH. Se encuentra una concentración alta de LH
y comienzan a producirse estrógenos, por lo que aumenta la vulva y el tamaño de tamaño y se vuelve rojiza. Y como dije, pues el comportamiento ya se ve. Y bueno, ahora durante el estro se va a presentar una ovulación. Esta va a variar de 15 a 30 folículos y esto pues va a depender mucho de la nutrición, la edad y algunos otros factores. En esta etapa se va a presentar una alta concentración de estrógenos y también vamos a poder observar manifestaciones claras de celo, como son que las cerdas van a tornarse más receptivas al macho. Va a haber una muestra de reflejo de permanencia, es decir, que si estas son montadas, van a permanecer quietas, o sea, se van a dejar montar. También que van a arquear el lomo, también se va a poder observar que van a mantener las orejas erectas y las hembras por lo general bueno, van a estar inquietas. También puede observarse que van a gruñir más, bueno, así decía donde lo leí, y también van a tener un apetito disminuido. También vamos a poder observar como en el proestro que van a montar a otras hembras. Y también en esta etapa se va a presentar el pico preovulatorio del LH y posterior a esto se va a dar la ovulación. También se va a observar el enrojecimiento y edema de la vulva, sobre todo en las hembras jóvenes, y va a aumentar la producción de moco, aunque va a ser menor que en el proestro. La siguiente. Y bueno, la duración del celo va a variar entre fincas, pero más o menos lo manejaban entre un promedio de 40 a 70 horas. Em, Y pues este puede ser el menor en hembras que no han tenido ningún parto. Y hay diferentes factores que pueden afectar la duración del celo, por ejemplo, el tiempo de exposición al macho, el estrés, también las altas temperaturas ambientales, la paridad de la cerda y el intervalo destete-celo o inverso del celo destete. Y bueno, el inicio del celo es el que nos va a marcar el momento de la ovulación y pues este es muy importante en los programas de inseminación artificial. Y bueno, el momento de la ovulación va a ocurrir más o menos en las 36 a 44 horas de inicio del celo, o sea, desde que detectemos el comportamiento y los signos de que la hembra ha entrado en celo, más o menos a las 36 44 horas va a durar el celo y este tiene una duración más o menos de 3 a 8 horas. Y, y pues bueno, los programas de inseminación artificial justo van a basar su éxito en más en detectar el celo, o sea, no como tal el celo, sino bien el inicio para tener bien marcado más o menos a las cuantas horas se va a dar la ovulación. La siguiente, por favor. Y pues aquí podemos ver en la parte del estro cómo se va a presentar el pico preovulatorio de LH y bueno, sí, una vez de que hay un aumento en el nivel de estrógenos, que es como podemos ver la línea azul, se va a dar posteriormente el pico preovulatorio de LH. La siguiente, por favor. Em, y bueno, en cuanto a la tasa ovulatoria, se mencionaba que en primerizas va a ser de más o menos 12 a 14 folículos y en multíparas de 18 a 20. Esta pues igual va a verse afectada por diferentes factores como son el número de folículos reclutados y de la selección folicular. La raza de las cerdas también va
va a repercutir, y también la época del año, la edad, la nutrición y, y los niveles de FSH. Decía que tenían mucho que ver porque, bueno, como que se ha demostrado que las cerdas que tienen una mayor tasa ovulatoria tienen niveles más elevados de FSH, aunque pues también aquí está implicada la LH, por supuesto, y también, bueno, es necesario que tengan estos niveles altos de FSH, pero también ciertas cantidades de LH para que se dé una tasa ovulatoria, digamos, óptima. La siguiente, por favor. Bueno, después de este proceso de ovulación que se da casi al final del estro, comenzamos con la segunda parte del ciclo ovárico. Digo, sí, del ciclo, digo, en la fase lútea, comenzamos con el metaestro, el cual se producen cambios significativos en el tracto reproductivo de la cerda, ya que está comenzando a prepararse para el siguiente ciclo, que sería el diestro. Después de la ovulación, se realiza lo más representativo de esta fase, es el comienzo de la luteinización y la presencia del cuerpo hemorrágico, por eso mismo se puede llegar a conocer como la etapa del cuerpo hemorrágico. El periodo, bueno, en esta etapa, lo principal es que comienza el desarrollo del cuerpo lúteo. Su duración es aproximadamente de 2 días, aunque esto puede variar entre cerdas, puede ser hasta quizá 4 días. La actividad ovárica, pues es representativa por esta presencia de cuerpos hemorrágicos, los cuales van a comenzar a un proceso para transformarse hasta llegar al cuerpo lúteo. Aquí va a comenzar los niveles de progesterona de estar desde los niveles, digamos, bajos, comenzar a aumentar hasta que tenga la cantidad necesaria para comenzar la formación y mantenimiento del cuerpo lúteo, que ya sería parte en la etapa de diestro. Y aquí también va a actuar la relaxina, que también va a participar en la luteinización de las células de la granulosa. Otra cosa característica durante esta fase es que en cuanto a la hembra, no va ya a haber aceptación del macho por parte de esta, ya que pues van a bajar las, ¿cómo se dice? La actividad, no, digamos, el líbido de la hembra para poder comenzar a mantener, en el caso de que haya gestación, no haya ningún problema. Esa es la que sigue, por favor. En cuanto a la dinámica hormonal en esta fase, como se les había dicho, va a comenzar con la progesterona de manera baja. Esta concentración durante 5 días antes del estro y durante el estro un día después permanecen en el nivel bajo, que es aproximadamente menor a 3 nanogramos por mililitro, y empiezan a aumentar sobre el segundo día del ciclo. También va a existir este aumento en la concentración de FSH, ya que esta también va a participar en esta formación del cuerpo lúteo. Ahí se puede ver en en la parte del metaestro, como comienza a aumentar la línea roja, que es la progesterona, comienza a aumentar poco a poco. Y en cuanto lo otro que se puede llegar a observar es este pico de FSH, digamos, este aumento que comienza a bajar igualmente para mantenerse después ya en un nivel pues estable. La que sigue, por favor. En cuanto al ovario, se pueden encontrar folículos a puntos de ovular y cuerpo rubrum, que es el cuerpo hemorrágico, y estos están organizados en el coágulo que ha quedado tras la ovulación de los folículos. Estos son de un tamaño de aproximadamente de 4 a 5 milímetros de diámetro y presentan un aspecto colapsado, forma cónica y un color rojo oscuro, como se puede ver ahí, esas partes donde está
más oscurecido es la parte del cuerpo hemorrágico. Está esa imagen y puedes pasar a la que sí. Aquí también se puede ver un poco más de este ciclo ovárico. Como en el proestro, pues está la folicogénesis. En el estro, la ovulación, y en el metraestro hay presencia de tanto de cuerpos hemorrágicos, pero también hay un poco de folículos que están creciendo. Y en el diestro ya general, la mayoría de lo que está presente eso es los cuerpos lúteos en la gestación. Y ahí hay otra imagen donde se puede observar cómo en la parte donde está la flecha, esa parte, bueno, esas como bolitas oscurecidas, es el llamado cuerpo hemorrágico. La que sigue, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del diestro. El diestro es la etapa más larga del ciclo astral. En esta, el cuerpo lúteo adquiere su mayor funcionalidad y termina hasta el momento de su destrucción o lisis. Este tiene una duración aproximada de 12 a 14 días y dura hasta el día 16 del ciclo astral, en el cual la LH estimula al cuerpo lúteo a alcanzar su máximo desarrollo entre los días 12 y 14 del ciclo astral. Una vez que el cuerpo lúteo ha alcanzado este desarrollo, aumenta la progesterona a su máximo nivel, que son entre 25 y 35 nanogramos por mililitro, aproximadamente entre los días 10 y 14. Una vez gracias a que la progesterona alcanza este nivel, el epitelio vaginal tiene de 3 a 6 capas celulares, al igual que en el metaestro, pero en este caso son de mayor altura y se detienen por completo las contracciones uterinas. El cuerpo lúteo permanece funcional hasta el final de la gestación, si es que hay gestación. De lo contrario, ocurre que el cuerpo lúteo es destruido por acción de la prostaglandina F2-alfa y tras la regresión del cuerpo lúteo comienza la maduración de nuevos folículos, o sea, volvemos al proestro. Bueno, el cuerpo lúteo tiene una fase progresiva hasta el día 14 y una fase regresiva que dura solo 2 días, cuando actúa la prostaglandina F2-alfa. Y el ciclo astral es resistente a la luteólisis antes del día 12 debido a que tiene un escaso número de receptores de la prostaglandina, por lo cual la prostaglandina F2-alfa no puede ejercer su efecto luteolítico. De luteólisis, perdón. Siguiente. Bueno, a continuación les vamos a pasar un video en el cual les voy a explicar un poco de una forma dinámica lo que ocurre en el proceso de luteólisis y después lo vamos a desglosar un poco más en los esquemas. Adelante. Bueno, en la fase de diestro se alcanzan los máximos niveles de progesterona, como habíamos dicho. Esto causa una retroalimentación negativa sobre la LH al inhibir la formación de receptores de GnRH en el hipotálamo. Mientras tanto, la secreción de FSH favorece la producción de estradiol e inhibina y el desarrollo folicular. Sin embargo, estos folículos no adquieren la capacidad ovulatoria y sufren atresia, por lo cual los animales no presentan estro. Siguiente, por favor. Bueno, como habíamos dicho, cuando ocurre una señal embrionaria, se producen estrógenos, y estos alteran la secreción de la prostaglandina F2-alfa en el útero, lo cual inhibe la luteólisis y mantiene el cuerpo lúteo. Estos cuerpos lúteos producen progesterona, y la progesterona lleva a una proliferación endometrial, a la inhibición de la descarga de FSH y LH, y al bloqueo de la maduración folicular y la ovulación. O sea, si hay señal embrionaria, no volvemos a tener proestro. Siguiente. Bueno, ahora, en caso de que no haya esta señal embrionaria, no se producen estos estrógenos y los niveles de prostaglandina F2-alfa se mantienen, lo cual lleva a la luteólisis después del día 14 del diestro, bueno, o el día 16 del ciclo astral. Esta luteólisis es la destrucción del cuerpo lúteo. Al no haber cuerpo lúteo, ya no se segrega tanta progesterona
y vuelve la descarga de FSH y LH, lo cual inicia un nuevo ciclo sexual. El mecanismo de acción de la prostaglandina F2-alfa es que se une a un receptor, lo cual activa la enzima fosfolipasa C, la cual lleva a cabo un proceso catabólico de hidrólisis, cuyos productos son el IP3 y su nombre correcto es inositol trifosfato y diacilglicerol, los cuales el inositol trifosfato va a llevar una movilización de calcio del interior que está almacenado al interior de la célula, mientras que el diacilglicerol va a activar la proteína C, la cual necesita el calcio. Esta proteína C tiene muchas funciones, entre ellas que una vez que se activa, gracias al calcio, se ocurre una menor producción de progesterona y también empieza la degeneración o muerte celular, ya que la proteína C está ligada directamente con la apoptosis. Y bueno, esta degeneración o muerte celular es lo que conocemos como luteólisis en el caso de los cuerpos lúteos. Siguiente. Bueno, como dijimos, el cuerpo lúteo, su principal función va a ser producir la progesterona, que es necesaria que alcanza sus máximos niveles durante el diestro y durante todo el proceso de embarazo. Y sus funciones de la progesterona es aumentar que al aumentar su concentración bloquea la síntesis y secreción de GnRH y evita una nueva ovulación. Inhibe las contracciones uterinas, ya que tiene un efecto miorelajante. Reduce la irrigación hacia la vagina, evita la secreción de moco cervical, promueve la producción de leche uterina o histiotrofo, provoca la formación del tapón de Wharton, que es una capa cerosa en el cervix vaginal que va a proteger al interior del útero de las bacterias que puedan entrar al estar la vagina abierta. Y así protege también al feto. Ayuda a la implantación del embrión y participa en la formación de la placenta. Siguiente. Bueno, por último, después del ciclo estral, les vamos a hablar un poco sobre algunas, digamos, herramientas para poder identificar la etapa del estro. Pues en este caso, en este caso lo que más nos interesa es saber cuando se encuentran casi por el estro en el caso de alguna inseminación artificial o por monta natural. Algunas formas de detección del celo. Pues, como ya habían comentado, en esta etapa la cerda va a manifestar un comportamiento sexual inducido por los estrógenos. En este se puede llegar a presentar casos como postura rígida e inmóvil, orejas rígidas, erguidas, inquietud en la cerda, una falta de apetito, emisión de gruñidos en estas vocalizaciones. También monta a otras hembras y también pues se deja montar. Va a haber edema y enrojecimiento de la vulva y a veces exudado vulvar mucoso y opaco. Aunque a veces no se presentan todos estas señales, pues la presencia de la mayoría puede indicar que están en el celo. También si puedes ponerle play a ese videito. Es otra forma también como de intentar ver que la cerda está durante el estro, ya que las hembras que están dentro del corral, al estar en presencia de machos celadores a los lados, llegan a ser receptivas y comienzan a ir hacia los lados del corral. Si la cerda cruza la línea, puede indicar que está en estro, pero esto pues no es tan confiable. Y esto pues se puede llegar a comprobar con un observador dentro del corral. La que sigue, por favor. Lo más común y pues que más se utiliza es la prueba de cabalgue. Puedes darle. En este caso, pues se le va a detectar el celo con la ayuda de la presencia de un macho para que se encuentren un poco con este diagnóstico del macho celador, para que se encuentren un poco receptivas. Este va a estar pasando junto a ellas. Y en el caso de que cuando se realice la prueba de cabalgue en presencia del macho,
Si la hembra, pues en este caso se deja montar, va a indicar que la hembra se encuentra en el estro. Entonces esto pues puede ayudar a que en ese momento se decida pues la inseminación. Y en el caso contrario de que la hembra no se encuentre receptiva, va a causar esta reacción que es negativa y no acepta la monta, pues se va a intentar mover y va a intentar tirar a quien esté encima. La que sigue, por favor. Estas dos que les voy a comentar, pues ya realmente no son tan utilizadas debido a pues el costo monetario, aunque pueden llegar a ser útiles. En este caso, la ultrasonografía puede servir para conocer la dinámica folicular en la cerda, por lo que se puede llegar a monitorear los ovarios en el momento del celo. Y ya gracias a esto se puede predecir de mejor forma el momento más adecuado para poderla inseminar. Y se recomienda que el monitoreo por este método sea en intervalos de 24 horas. También otro rasgo, otro beneficio de este método es que pues, se puede permitir detectar patologías del tracto reproductivo, como quistes ováricos, fallas en la ovulación, ovarios inactivos, cuerpo lúteo persistente, endometritis, metritis y piometra, entre otros. La que sigue. Y por último, igual, no sé, bueno, pregunté y pues dicen que casi no se utiliza, que por cuestiones monetarias, pues siempre es prueba de cabalgue y observación de las actitudes de la cerda o cambios en físicos. Pero también existen herramientas como el detector de estro. En este caso se basa en la relación directa entre los cambios de en la resistencia eléctrica del moco vaginal y la aparición de la ovulación. Entonces, se dice que en cuanto más cerca es de la ovulación, va a haber mayores cambios que se producen en la resistencia eléctrica del moco vaginal. Estos se van a medir, pues como en el caso de la izquierda, pues va a mostrar más o menos el punto de la ovulación. Esta prueba pues consiste en insertar la zona en la vagina del animal. Esta va a contar con electrodos y es lo más cerca, bueno, se va a insertar lo más cerca posible del cuello uterino y ya con esto se va a tener estos resultados. Según la resistencia eléctrica, se puede, bueno, tiene lo que leí es que tiene su instructivo y te da más o menos los niveles de tanta resistencia eléctrica y puedes saber cuál es el momento de la ovulación. Pero estos, como les digo, son pues una inversión que casi no muchas personas hacen. Y ya sería todo de nuestra parte. Muy bien, chicos. Vamos a seleccionar a la gente que tiene que hacer las preguntas o aclaraciones. Entonces empezamos ahora con Ricardo. Ricardo, ¿no vino? Estoy pensando la pregunta. A ver. Yo tengo creo una que ya- pregunta. No sé Ok, si la... Quetzali. Sí, Bueno, lo que pasa es que vi que en la parte del cuerpo, bueno, cuando mencionaron lo del cuerpo lúteo, había entre paréntesis bueno, decía cuerpo rubrum, pero no sé si eso aplica en todas las especies o solo en cerdas. Pues hasta donde yo sé, solamente es un nombre bueno, otra forma de llamar al cuerpo hemorrágico, que ya comienza a avanzar para estar en el proceso de convertirse al cuerpo lúteo, y ya de ahí, pues ya cuando comienza la luteólisis, pues va a cambiar hasta el cuerpo albicans, pero en sí, que yo sepa, solamente es un nombre del cuerpo hemorrágico. Ah, ok, gracias. y sí, realmente sí se puede aplicar a cualquier especie. No conozco la raíz de la palabra rubrum, pero seguramente hace referencia a enrojecimiento o algo así. Sí, yo Entonces creo. seguramente se podría utilizar Sí, es de para rubor. cualquier especie.
Ok. Entonces sí. Entonces, más que ser el cuerpo lúteo, es el cuerpo hemorrágico. Sí, correcto, Sí, sí, sí. el cuerpo hemorrágico, sí. Sí, o Ok. sea, en su paso de ovulado a cuerpo lúteo podría ser cuerpo hemorrágico o cuerpo rubrum. Creo que lo mejor es que lo llamemos como cuerpo hemorrágico. Michelle. Sí, tengo una duda, doctor. Bueno, o es otra pregunta. ¿Puedo hacerla o Sí, quiere sí, sí, usted adelante. escoger? Adelante. Me surge la duda aquí en la parte que dijeron que no existían oleadas de crecimiento folicular. Entonces, tampoco supongo que va a haber dominancia de un folículo, pero mi duda es si aquí es lo que estábamos hablando ayer, codominancia. O sea, en las cerdas va a haber codominancia. Ok, muy buena pregunta, Michelle. Justo era lo que yo les iba a preguntar, pero te me adelantaste. A ver, chicos, ¿qué opinan al respecto? Voy. Ajá, adelante. Sí, lo que pasa es que precisamente, como dijimos en las vacas, en las ovejas y en las yeguas existen 2 o 3 oleadas del crecimiento folicular rápido, pero en este caso no existen las oleadas de crecimiento, aunque sí se produce selección y crecimiento folicular rápido precisamente de los dominantes, es decir, sí existe dominancia. Y este crecimiento folicular termina durante los días 20 y 21, bueno, pero justo antes de la ovulación sí existe dominancia, aunque no hay eh, oleajes. Es continuo, pues. Ok, los demás miembros del equipo, ¿qué opinan? Sí, es que la diferencia en cuanto a vacas y los demás es que si hay de 2 a 3 oleadas como tal, pero en cuanto a las cerdas, no son oleadas en sí, sino que es un continuo, ¿cómo se dice? Un proceso continuo, Ok, pero no creo que, es. ajá, ¿alguien más del equipo? Bueno, justo el otro día le pregunté eso y usted me dijo que efectivamente que sí hay dominancia, solo que se producen muchos más folículos que en el caso de los animales monócatos. En los polícatos se producen muchos más folículos y no todos desarrollan la dominancia, pero sí un mayor número de ellos alcanzará dominancia. Ok, De creo hecho, que, leí que, por ejemplo, empiezan siendo 50 y terminan entre 10 y 20. Justo. 20 folículos. ok, creo que la forma en la que lo está diciendo Rodrigo y Gerardo, eh, creo que lo tienen claro, pero para los demás puede sonar un poco confuso. Entonces, la conclusión a la que debemos llegar es que mientras que en especies monótocas hay varias olas de crecimiento folicular, en las cerdas, a lo mejor en el caso de las perras, solo hay una ola de crecimiento folicular. ¿Sí? Porque sus compañeros dicen no hay olas, pero después sí hay reclutamiento, selección y dominancia, pues parece ilógico, porque justamente el reclutamiento, la selección y la dominancia son parte de una oleada, ¿cierto? Entonces yo creo que para que quede un poquito más claro, en cerdas no, es difícil decir por el patrón de crecimiento folicular que no hay olas, pero a lo que se ha podido determinar es que podríamos decir que hay una sola ola de crecimiento folicular que inicia después de la ovulación y bueno, como bien lo decía Rodrigo, empiezan a crecer por efecto de la FSH alrededor de 50 60 folículos centrales pequeños. Después, hacia la mitad del ciclo, se da el proceso de selección donde valga la redundancia, se seleccionan 20, 30 folículos y esos 30 folículos ejercen una dominancia y son los que llegan a ovular en el siguiente ciclo, en el siguiente comportamiento estral. ¿Me explico? ¿Podría dibujarlo? Ajá, sí, lo que Por favor. yo también le iba a decir. Ok. Permítanme, no sé qué estoy haciendo. Ok. Entonces, si se dan cuenta, la duración del ciclo estral, perdón, en las cerdas es muy similar al de las vacas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí el día 0, que sabemos que es cuando se va a dar el pico del LH, y después por acá tenemos el día 21,
que es cuando estaría terminando el ciclo. Entonces, si nosotros pensamos que arriba son las vacas, pues sabemos que aquí va a haber una ola de crecimiento folicular. Por aquí va a haber una dominancia, luego la atresia y luego otra ola por aquí. Y lo mismo, dominancia y luego otra ola por acá. Y luego ya entonces de este folículo vamos a llegar a la ovulación del siguiente, no sé qué hice, que ya no pinta a mí, del siguiente folículo. ¿Sale? Y acá tendríamos otro pico de LH. En el caso de las cerdas, lo que sucede es que después de la ovulación de varios de los folículos aquí, si se dan cuenta también el pico de LH se da durante el estro. Entonces, después de la ovulación, lo que tenemos es que aquí empiezan una ola de crecimiento folicular con alrededor de 50, 60 folículos centrales pequeños. Y se acuerdan, aquí era como de 4 milímetros, aquí es como de 2 a 3 milímetros. Entonces estos folículos siguen creciendo y hacia la mitad del ciclo de estos 60 folículos se seleccionan entre 20 y 30. Y estos 20 o 30 son los que van a llegar a ovular aquí ya como folículos preovulatorios con un diámetro de entre 8 y 12 milímetros. Entonces, en realidad aquí tendríamos una ola, 2 olas, 3 olas, ¿cierto? Y en realidad aquí no es que no haya una ola de crecimiento folicular, en realidad sí la hay. Pero esta ola que inicia en el estro, después en el metaestro, vamos a decirlo, es la que lleva a la dominancia, a la ovulación de los folículos en el siguiente ciclo estral. Después de esto, aquí iniciaría otra ola. Pues por eso cuando sus compañeros dicen que no hay olas de crecimiento folicular, creo que eso genera mucha confusión porque en realidad sí hay olas. Ajá. Que durante el ciclo estral solo haya una es diferente a decir que no hay olas de crecimiento folicular. Porque entonces pareciera que si aquí empiezan 20 folículos, son los mismos 20 que llegan a la ovulación. Pero no, como bien lo dice no me acuerdo quién de sus compañeros, empiezan 50, 60, se seleccionan 20 y de esos 20 o 30 son los que son los dominantes y son los que llegan a la ovulación. ¿Sí quedó más claro? Sí. Sí, Doc. Rodrigo, Gerardo. Sí, sí, de hecho, posiblemente sí estuvo mal la explicación de no hay olas y debimos decir que era una sola, ¿no? Una única, digamos, Exactamente, exactamente, sí, exactamente. Sí, correcto. porque lo primero que suena, que supongo que le pasó a Michelle, es no hay olas, pero luego dicen que sí hay reclutamiento, selección y dominancia, pues eso es una ola, ¿cierto? Sí, y de hecho no habría crecimiento, si no hubiera olas, no hubiera pico de hormona y no habría crecimiento folicular. Entonces sí tiene que haber Podría por lo ser, menos. Sí, exactamente. sí, doctor. ¿Queda claro? Muy bien. Creo que Cristina tenía la mano levantada. Sí, Doc. Bueno, mi pregunta va más relacionada con las pruebas de cabalgue. En una ocasión fuimos a una pequeña granja de cerdos y el dueño usaba como un tipo de chaleco, el cual tenía como costalitos a cada lado para poder saber si la cerda podía, o sea, estaba en estro. Y quería saber si eso era más bien como relacionado a si se usaba como en granjas donde tenían menos cerdas o no es muy usado. Pues mira, es una buena idea para no andársele montando a la cerda y que te tire. Pues me parece que el principio es el mismo, ¿no? O sea, la idea es que si la hembra está ¿cómo se llama? En estro, pues al momento de sentir la presión en los flancos y en el dorso, va ay, ¿Permitir la monta? va a permitir la monta, pero, como se dice, va a tener el comportamiento de lordosis, que es eso, justo permitir la monta.
Entonces, si lo haces a través del costal o lo haces a través de tu propio peso, pues está bien. A lo mejor, digo, esto de si se usa en granjas comerciales o no, pues yo pensaría que no es tan viable, pero pudiese usarse sin mayor problema, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, perdón. Sí, Ricardo. Por ejemplo, en vacas nada más hay un cuerpo lúteo. En este caso, que en cerdas hay alrededor entre 10 a más cuerpos lúteos, ¿es la misma cantidad hormonal que hay? Chicos, ¿tienen alguna idea respecto a esta pregunta? ¿Alguna respuesta, perdón? Ustedes dieron, Mm, ¿me pueden dar el dato de progesterona que, que dieron, por favor? Recordármelo. Eran 25 a 35 nanogramos por mililitro. Ok. Entonces, tomando en cuenta esa referencia, Ricardo, pues puede ser lo mismo que tiene una vaca, ¿no? Una vaca sin problema puedes encontrar entre 20 hasta 40 nanogramos por mililitro de progesterona. Y bueno, aquí la razón de esto es que, por ejemplo, un cuerpo lúteo en cerdas puede llegar a medir 8, 10 milímetros. En cerda puede llegar a medir 4 milímetros. Entonces, realmente la proporción de tejido luteal no es tan diferente. ¿Vale? Ok, doc, gracias. Y bueno, el consenso al que se ha llegado en todas las especies, no estoy seguro si en humanos, pero al menos en especies productivas, es que cuando en sangre encuentras más de 1 nanogramo por mililitro de progesterona, puedes hablar de que hay, independientemente de sea 1 o sean 20, de que hay cuerpos lúteos o un cuerpo lúteo funcional capaz de mantener una gestación. ¿Vale? Ok, doc, gracias. Muy bien. Álvarez Arellano, Dani, ¿alguna duda o aclaración? ¿Está Dani? Daniela, creo que no. ¿Quién es Galaxy 21? Galaxy 21, ¿estás ahí? Fanny Guadalupe, ¿tampoco está Fanny? Ilse, Ah, sí, deje pienso la pregunta. ¿ok? Yadira, en lo que piensa la pregunta está Ilse. A mí no me quedó claro cómo se mide la tasa de ovulación. ¿Cómo observamos cuántos óvulos puede sacar un ejemplar para la ovulación? Bueno, ya. Es que no, la verdad no entendí bien cómo Ok, lo. Yadira. Chicos, ¿alguien de ustedes puede ayudarnos? Los que presentaron. Sí, bueno, es que yo solamente vi que tenía relación con la FSH. Entre mayor cantidad de FSH, obviamente iba a haber un mayor desarrollo folicular, pero no sé bien cómo se podría medir la cantidad de óvulos producidos. Solo decía que era mayor en hembras multíparas que en nulíparas. Ok, Reina, ¿algo más? Ajá, bueno, es que en cuanto a la tasa de ovulación, pues sí hay factores que pueden causar Sí, que pero unas acuérdense que tengan la pregunta ajá, de Yadira es cómo se mide, ¿cierto, Yadira? Ahorita si quieren hablamos de qué factores puedes modificar Sí, ¿cómo podemos medir? o cómo saber.
¿Cuál es la Sí, tasa de ovulación? pues sí podría ser con lo que dice Reina, ¿no? La cantidad de FSH para ver qué tantos folículos puedan desarrollarse, entonces pues una mayor cantidad puede llegar a provocar una mayor tasa de ovulación. Ujú. Ok, ahorita si quieren lo discutimos. ¿Qué opinan los demás? Chicos, Es que también yo leí, por ejemplo, que obviamente es mediada por la FSH, pero que en cerdas primerizas es menor que en cerdas multíparas y que, pues, según yo, solamente puede ser medido, digamos, con respecto a cuando la cerda queda preñada, el número de crías que llegan a ser viables. ok, ok. Reina, ¿quieres agregar algo? No, pues supongo que igual como dice mi compañero, em, ya teniendo como el número de lechones por camada, podremos ver como cuántos ovocitos viables está produciendo la cerda, ¿no? Así es. Entonces, desde el punto de vista práctico, una manera indirecta que no te da el 100% de la tasa ovulatoria es justamente lo que dice Reina y Rodrigo. Si tú tienes 12 lechones nacidos, no importa si son vivos o muertos o como sea, si son 12, pues esperas que al menos haya habido 12 ovulaciones. Y esa podría ser una medición indirecta de la tasa de ovulación. Pero no es real. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no sea real? Porque no todos los óvulos se van a convertir en un feto. Exactamente. Por dos cosas. Porque no todos los óvulos que se ovulen se van a fertilizar y no todos los óvulos fertilizados van a desarrollarse a un producto. Porque puede haber óvulos que no se fertilizan o puede haber muerte de embriones. ¿Sale? Pero bueno, en términos prácticos, esa es la mejor manera de tener una referencia de cuánto es la tasa de ovulación. ¿Sale? Ahora, si nosotros quisiéramos saber lo que realmente al final no te importa si ovulan 20 y nacen 12, porque los que te interesan son los 12. Y bueno, de hecho una cerda, aun cuando se ha hecho este tipo de selección, pues ya unas camadas más grandes no son lo mejor para un sistema de producción. Pero bueno, en términos, si nosotros quisiéramos saber exactamente la tasa de ovulación, pues tendríamos que hacer un ultrasonido, no sé, 12 días después del estro y contar los cuerpos lúteos. Entonces ahí sí podríamos tener una medición exacta de la tasa de ovulación. Pero bueno, les digo, en términos prácticos, en una granja, pues esto no te va a dar mucha información. ¿Sí? Si tú tienes, por ejemplo, 6 lechones nacidos totales, pues ya puedes estar pensando que puede haber un problema en la tasa de ovulación, en la fertilización de los embriones, de los ovocitos, perdón, y en el desarrollo embrional. Entonces ahí sí ya buscarías una manera de mejorar la tasa de ovulación para ver si con ello puedes mejorar el número de crías nacidas, de lechones nacidos. ¿Sí? Si tienes 12, 13 lechones nacidos, pues bueno, sabes que tu tasa de ovulación y tu tasa de fertilización y tu desarrollo embrionario pues está adecuado. Bueno, el tuyo no, el de los animales de la granja, ¿cierto? Sí, Yadira, Sí, gracias. todos los demás, sí. Sí, Sí, doctor. Sí, Bien, Ilse, Y bueno, comentaban también lo del ultrasonido, por decir, normalmente lo que habíamos visto se usa para confirmar gestación, pero antes, ¿en qué etapa se usaría y en qué día normalmente? ok, chicas, Como chicos, decía, realmente se utiliza casi por la etapa de entre proestro y estro para que en el estro ver más o menos la actividad folicular para ver con esto
tener de manera un poco más clara con esta actividad en el momento para poder llegar a realizar una inseminación, pero como tal no tengo el dato de qué día sería lo mejor, pero es un monitoreo continuo como de 24 horas, como unos 2 días, llegando a la etapa del estro. Sí, aquí yo creo que efectivamente, o sea, si nosotros queremos usar el ultrasonido para saber si una hembra está en estro, es dinero desperdiciado, ¿no? No nos va no nos va a ser muy útil ni muy práctico. Ujú. Sí, pues están las otras medidas más prácticas. Exactamente. Pero bueno, suponiendo que lo podemos hacer y lo queremos hacer, ¿realmente qué estamos midiendo con el ultrasonido? Midiendo y viendo, o viendo y midiendo, que nos puede ser un indicativo de que el animal está en esto. El tamaño de los folículos. Ajá, exactamente, el tamaño de los folículos. Entonces, si sabemos que el tamaño preovulatorio en cerdas de los folículos es entre 8 y 12 milímetros, pues si nosotros vemos o medimos una población importante de folículos entre esos diámetros, pues nos podrían indicar que el animal va a entrar o ya está en estro. ¿Sale? Ese es, digamos, el sustento del uso del ultrasonido para detectar estros, pero realmente es poco viable, poco práctico por el costo y la complejidad de detectar los folículos, los ovarios, mediante el ultrasonido. ¿Para qué si nos sirve? Pues evidentemente para detectar gestaciones, ¿no? Muy bien. Ana, creo que tenías la mano levantada. Bueno, es que yo tenía una duda de por qué en el caso de los porcinos la secreción de moco es poco abundante, a diferencia de los otros. Chicos. Chicos que presentaron, ¿tienen alguna respuesta? Bueno, realmente eso no lo leí, no lo ubico, pero a mí se me figura que es precisamente anatómico, ¿no? Por la forma del tracto vaginal, que es distinto a las demás especies que tiene esta forma como, pues, no sé, elíptica, es decir, que es un hélice. Eso hace que haya menos abundancia en la salida, en el fluido a nivel vaginal. Okay, me parece una buena lógica, aunque no es así. En realidad, más que anatómico, es fisiológico. Si se dan cuenta de las especies que hemos visto hasta ahorita, en la que hemos mencionado que el moco nos puede dar un buen indicativo de estro, son solo las vacas. ¿Y esto por qué? Porque la cantidad de células caliciformes localizadas en la mucosa del cérvix en las vacas es mucho más abundante que en el resto de las especies. Entonces, esa es la razón por la cual se produce mucho más moco durante el estro, que en las otras especies. Ahora, como les mencionaba, esto no quiere decir que en las otras especies no se produzca. Sí se produce este moco, pero no es tan abundante. Y ese moco cumple las mismas funciones: lubricar el canal, el órgano copulador de la hembra, que es la vagina, y servir como primer barrera que tienen que sortear los espermatozoides para poder capacitarse y llegar a fertilizar. ¿Sí, Ana? Sí, sí. Ok. Natalie. Natalie, ¿no está Natalie? S21, ¿ya regresaste? ¿Alguien sabe quién es S21? A lo mejor ni él sabe. Está conectado a un teléfono y ni sabe que él es Galaxy 21. No puede ser. Kevin, ¿alguna duda, comentario? Kevin tampoco vino hoy. Tenemos varias ausencias. Kevin a la 1, Kevin a las 2.
Citlali. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Factores que afectarían a la cerda en el estro, creo que no mencionaron. Y no me quedó claro, desde dónde podemos ver la vulva hinchada y edematizada, porque lo mencionaron desde el proestro y ya de ahí ya no supe cuánto tiempo lo veríamos. Ok. Chicos. Bueno, ajá, en cuanto a lo de la vulva, sí inicia desde el proestro y decían que en el estro estaba igual hinchada, pero era menor. Ok. ¿Alguien más? Sí, aquí lo importante es precisamente que comienza en el proestro, perdón, y te das cuenta que ya está a punto de entrar a estro. Entonces, es en este punto donde se empiezan a hacer las pruebas de cabalgue. Así sí está presente en ambos, y aquí lo importante nada más es como estar haciendo las pruebas de cabalgue para detectar el celo, porque durante el proestro, y lo vas a identificar porque no permite la monta, y durante el estro ya la permite. Así es. Digamos que el enrojecimiento, producto de qué hormona y qué efecto. El enrojecimiento de la vagina te da producto de qué hormona y qué efecto de esta hormona. El estradiol. estradiol y la vasodilatación. Ah, correcto. Exactamente. Entonces, estamos de acuerdo, como siempre lo hemos dicho, que durante el proestro, desde el proestro y hasta el estro, los niveles de estradiol van subiendo, van elevándose paulatinamente. Entonces, una vez que inician estos efectos, el enrojecimiento de la vulva se va haciendo mucho más claro desde el inicio del proestro y hasta finales del proestro. Y como bien lo dice, no me acuerdo quién de sus compañeros, pues esto ya nos indica que tenemos que estar pendiente con esa hembra para hacer las pruebas de cabalgue, a lo mejor cada 12 horas, cada 8 horas. Ajá. Si la hembra se deja montar, pues evidentemente eso ya nos va a poder indicar que podemos ya inseminar, ¿no? Y otro cambio importante en la vulva es que ya hacia el estro, mediados del estro, la vulva ya deja de estar tan, digamos, con esta coloración roja tan clara y empieza a edematizarse. Entonces, si se empieza a edematizar, pues eso también ya nos podría indicar que el estro se está pasando. Pero, como bien lo dicen sus compañeros, el principal signo para poder decir que una hembra está en estro y por lo tanto poder decidir que se insemine es que se deje montar. Y el enrojecimiento de la vulva y la edematización de la vulva, pues finalmente, digamos que es un signo que nos ayuda a poder saber que ya tenemos que empezar a hacer las pruebas de cabalgue para que sepamos en qué momento se deja montar. ¿Sí, Citlali? Sí, doc, gracias. Y bueno, la otra pregunta era respecto a los factores que pueden afectar el comportamiento estral en la cerda, ¿cierto? Sí. Permíteme tantito, Michelle, no bajes la mano. Chicos, ¿qué podían comentar al respecto? Pues yo solamente había leído que pues las cerdas que estaban en grupos podrían tener como mayor manifestación de los signos de, bueno, el comportamiento estral. Y, y que incluso pues para la entrada a la pubertad esto se reflejaba porque las hembras que estaban aisladas tomaban hasta 6 o 12 días más en entrar a la pubertad que las hembras que sí estaban en grupos. Pero no sé qué otro, bueno, ahorita no recuerdo qué otro factor intervenga en el comportamiento estral. Creo que también la presencia del macho provocaba que la cerda, pues, por ejemplo, en el caso de la prueba de cabalgue, fuera más receptiva y la mayoría de las cerdas llegaran a presentarse positivas, porque esto ayudaba a esta característica. Pero también si se les presentaba mucho el macho, las cerdas se habituaban a la presencia de este y provocaba que no fueran tan receptivas, o sea que no servía ya pues, como macho celador. Si tu pregunta sí te iba en el sentido de
de lo que hablábamos para las vacas, donde la producción de leche, el tiempo que dura, todo lo que mencionábamos que complicaba la detección de celos, en las cerdas digamos, no es tan claro, o no hay un factor, mejor dicho, que nos pueda complicar la detección de celos. Porque el periodo que están en celos es muy largo, y los signos, este signo de cabalgue nos ayuda muchísimo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las ovejas, donde si nosotros queremos detectar celos, necesitamos al macho forzosamente, pues en las cerdas, si bien el macho, como lo dice Gerardo, puede ayudarnos a que se exprese mejor este comportamiento, pero realmente si vemos la vulva enrojecida y empezamos a hacer estas pruebas de cabalgue aún sin el macho, es muy probable, es altamente probable que se quede inmóvil, que tenga el comportamiento de lordosis, y entonces ya poder decidir la muerte. Incluso durante la inseminación, pues se suele recomendar que, en la medida que el tamaño de la cerda evidentemente lo permita, que el inseminador se monte y esté haciendo la inseminación montado en la cerda, ¿no? Entonces, no hay un factor así tan marcado como en bovinos que nos complique detectar el celo en la cerda. ¿Ok, Citlali? Sí, profe, gracias. Michelle. Sí, después de ya identificar el estro, ¿cuántas horas tienen que pasar para poder hacer la inseminación? Ok. Chicos. Bueno, en lo que leímos marcaba que más o menos entre las 36 y 44 horas de inicio del celo, bueno, del estro, y ya empezaba la ovulación y que duraba unas 8 horas, más o menos, 3 a 8 horas. El Sí, es que proceso de ovulación. tomando en cuenta que el proestro y el estro son hay etapas que duran poco tiempo. Una vez detectado, sí es importante hacerlo dentro de las primeras 24 y 48 horas para asegurar precisamente que estén viables los óvulos para hacer la fertilización. Ok. Alguien, sobre todo los que llevaron sistemas de producción y lo llevaron con la doctora Delfa, por ejemplo, ¿cómo se hace en la práctica esto? Por ejemplo, en bovinos, normalmente la hembra, ya lo habíamos comentado, la hembra que se detecta en celos en la mañana, se insemina en la tarde, y la que se detecta en la tarde se insemina el siguiente día temprano. Esa es, digamos, la regla. Aquí ahorita los datos que nos dieron sus compañeros pues, son muy ambiguos, si bien correctos, pero son muy ambiguos. Entonces, ¿cómo se haría o cómo se hace ya en la práctica? Ricardo. Nunca tuve práctica en su granja de Adelfa, así que no sabría Pero seguro decir. les dijo. No nos No me decía. acuerdo. No me Bueno, acuerdo. no nos decía. Ok. Normalmente, cuando se detecta el estro en la cerda, se hace una inseminación pues, igual que las vacas, ¿no? Si se detecta en la mañana, se realiza la inseminación en la tarde, y si se detecta en la tarde, se hace la inseminación al siguiente día, pero se vuelve a aplicar otra dosis de semen 24 horas después. Entonces, por ejemplo, si hoy detectamos una cerda en celo, se da la inseminación en la tarde, y a 12 horas después, perdón, y a la mañana siguiente se vuelve a inseminar. ¿Sale? O podemos inseminar de una vez ahorita y mañana por la mañana volver a inseminar. ¿Ok? Chicos. Ok, doctor. Michelle. Sí, Y sí, doctor. o sea, finalmente esto se basa en la idea en el dato que nos daban sus compañeros. Normalmente entre las 24 y 36 horas de iniciado el estro se da la ovulación. ¿Cierto?
Entonces, Ok. yo puedo decir que hoy hice la prueba bueno, ayer en la tarde hice la prueba de cabalgue y la hembra no se dejó montar. Y hoy la vuelvo a hacer. Ajá. Y realmente no sé si el estro ya lo empezó lo hice ayer a las 6 de la tarde y hoy a las 8 lo volví a hacer. Entonces ya pasaron, ¿qué? 6, 12, 14 horas. Entonces no sé si empezó justo hace una hora o empezó justo 2 horas después de que hice la prueba ayer. Entonces por eso hago la inseminación y quizá si empezó apenas hoy en la mañana, pues esos espermatozoides corre el riesgo de que pierdan fertilidad cuando ya se dé la ovulación. Entonces por eso doy una inseminación a las 12 o 18 horas después. ¿Me explico? Sí, doctor. Entonces esa es la razón por la cual se recomienda, bueno, en la práctica se hace eso. ¿Sale? Muy bien. Bueno, si quieren, si no hay alguna otra duda, ¿les parece si pasamos con el siguiente ciclo estral? ¿No hay más dudas? Yo le quería preguntar, usted había dicho que podemos, ay, lo de la tasa ovulatoria de Ah, si no se daba como debería de ser, o sea, si son 12 y tenía de 6 lechones, ¿cómo podemos mejorarla o así? Más o menos es la pregunta. ok, qué bueno que lo preguntas porque se me estaba pasando eso. Eh, Sus compañeros a lo largo de su presentación hicieron mucho hincapié en que los niveles de FSH pueden o condicionan, mejor dicho, la tasa de ovulación, ¿cierto? Chicos, Sí. ¿alguien de ustedes pudiese explicarnos por qué? ¿Por qué a mayor niveles de FSH la tasa de ovulación tiende a incrementarse? Pues porque hay un mayor desarrollo de los folículos. Pero ¿qué etapa del desarrollo se estimularía? Sería el reclutamiento. No, sí, creo que el reclutamiento. Así es, así es. Entonces es lo mismo que para los bovinos. Entonces, ok. Entonces quedamos que cada ola de crecimiento folicular está precedida de una elevación de FSH. Entonces vamos a pensar que los niveles, no tengo los datos precisos, realmente esto no creo que esté determinado, pero vamos a pensar que estos son los niveles más comunes de FSH para una cerda, ¿no? Entonces esto puede hacer que se recluten, vamos a pensar, 40 folículos antrales pequeños. Si los niveles de FSH son mayores, pues a lo mejor en lugar de que se recluten 40, se reclutan 60. Y entonces de 40 a lo mejor se seleccionan 15, pero de 60 se seleccionan 30. Y entonces pues esto es lo que hace que la tasa de ovulación, cuando hay mayores niveles de FSH, sea mayor que cuando los niveles son bajos o digamos no están en la media. ¿Sale? Chicos. Sí. Sí. Entonces, respecto a la pregunta que me hacía, creo que Yasmín, ¿verdad? Sí. Si esto te quedó claro, ¿cuál sería tu primera estrategia que podrías hacer para una cerda o un grupo de cerdas cuya tasa de ovulación medida mediante la prolificidad es baja? Es decir, pensemos que están pariendo cerdas y están pariendo 6 lechones. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que pensarías o podrías hacer para incrementar la tasa de ovulación? Sería la administración de la hormona de FSH. Exactamente. Entonces, una estrategia que podríamos utilizar es así muy directa, después del estro, aplicar FSH para tratar de que haya más folículos reclutados y no inseminar en ese estro, sino inseminar hasta el siguiente.
¿Sale? Ahora, eso digamos como cuando nos duele la cabeza y nos tomamos una aspirina, no sabemos por qué, pero nos tomamos la aspirina y seguro nos ayuda. ¿Cierto? Después de eso, o antes de eso, evidentemente, bueno, dependiendo de las necesidades de la granja y de nuestras necesidades de resolver el problema, pues lo siguiente sería detectar lo que está ocasionando esa baja tasa de ovulación. O, insisto, en este caso podríamos pensar que es la tasa de ovulación, podríamos pensar que es la fertilización, la tasa de fertilización o la sobrevivencia embrionaria. Entonces, si nos vamos en ese orden, lo más probable, ¿qué creen ustedes que en términos de todo lo que hemos visto hasta ahorita pueda hacer que haya niveles bajos de FSH y por lo tanto un reclutamiento limitado de folículos? Lo que hemos visto hasta ahorita en las especies que hemos visto. ¿La producción de GNRH? Ajá, ¿y qué podría ocasionar una baja producción de GNRH? Una baja producción en estrógenos. Ahí a lo mejor ya es la consecuencia, no la causa. Bueno, por ejemplo, en borregos podría ser por la falta de melatonina. Bueno, dependiendo de la especie. Ok. Sí, si las cerdas fueran también estacionales, podríamos pensar que la melatonina falta, pero no es el caso. Tal vez una poca exposición al macho o a feromonas del macho. No es tan marcado las cerdas como los borregos. Podría ser, pero no es tan marcado. Digamos, estos factores que mencionas, Ana, pudiesen ser, pero en el fenómeno completo su contribución sería muy bajita. ¿Puede ser la relación con el estatus energético del animal? Así es. Entonces, sería altamente probable que fueran vacas, perdón. Si estamos hablando, por ejemplo, de cerdas prepúberes o peripúberes, pues a lo mejor son cerdas que tienen baja condición corporal, a lo mejor son cerdas que están lactando, o si ya estamos hablando de cerdas multíparas, o en el posparto, pues a lo mejor son cerdas que están lactando mucho tiempo, que están lactando, o que en su camada previa lactaron muchos lechones. Ajá. Bueno, obviamente que la dieta no es adecuada y son cerdas con una baja condición corporal. Entonces, eso es yo me enfrentara a ese problema, insisto, por lo que contribuye cada factor en un fenómeno, lo primero que revisaría sería eso. Ajá. A lo mejor la dieta está perfecta, pero la lactancia en lugar de durar 21 días está durando 35. Ajá. O a lo mejor la lactancia está bien, pero la dieta está baja en energía. Entonces, el estatus energético, igual que en las otras especies, es el principal factor que puede afectar la eficiencia reproductiva. Y en este caso, como bien lo decía, me parece que Ana, no sé si está bien, pues al final esto va a ocasionar una baja reducción en la secreción de GNRH y por lo tanto una reducción en la secreción de gonadotropinas que va a comprometer el desarrollo folicular y entonces va a comprometer toda la función reproductiva. ¿Vale? Ok. ¿Queda claro, chicos? Ana, adelante. Es que yo había leído no me acuerdo en dónde, pero que en cerdas podía ocurrir un anestro por lactancia. O sea que cuando estuvieran ellas en lactancia no podían volver a producir folículos, vaya. Sí, eso es cierto. A diferencia de otras especies que aún lactando pueden reproducirse, las cerdas no. Pero por eso justo decía, o sea, si la lactancia normalmente debe durar 21 días en sistemas muy tecnificados. Entonces, si esta lactancia se extiende, pues entonces
el efecto ya directo como tal de la lactancia va a ocasionar que no haya comportamiento estral. Pero una vez que se haga el destete, si esas hembras gastaron más energía corporal en producir leche, pues entonces después, aunque ya estén reproduciéndose, su tasa de ovulación se puede ver comprometida, porque se ve comprometido el desarrollo folicular. ¿Ok? ¿Sí, Ana? Sí, doctor. Ricardo. Doc, bueno, por ejemplo, si una cerda es de una baja tasa ovulatoria y se le podría someter a un programa de superovulación. Realmente en las cerdas, como tal, la superovulación ya superovula, ¿no? Como tal, Sí, sí, como sí. parte de su fisiología, ya se superovula. Y de alguna manera, si nosotros tratamos con FSH como como nuestra aspirina para atacar de inmediatamente el problema, pues de alguna manera estaríamos haciendo una superovulación. ¿Sale? Pero como una estrategia para incrementar la prolificidad para diseminar los genes de esa cerda, pues no es viable, porque pues ya fisiológicamente ellas pueden dejar mucha más descendencia que una vaca. ¿Sí, Ricardo? Ok, gracias. Ok. ¿Algo más, chicos? ¿No? Jennifer, adelante. Más, el moco no cambia de resistencia eléctrica. Bueno, más bien sí cambia dependiendo de los niveles de estrógeno. Entonces, entre más abundante y más hialinoso sea este moco, la resistencia eléctrica va a ser mayor. La facilidad con la que transmite impulsos eléctricos va a ser mayor. Entonces, si nosotros empezamos en el proestro a medir esta resistencia eléctrica, va a ser más baja que cuando ya estemos en el estro, por estas características del moco. Entonces, eso es lo que nos ayuda como un indicador de que el animal ya está en estro. ¿Sí, Jennifer? ¿Michelle? Sí, doctor, es igual con respecto a esto que acaba de decir. El trimestre pasado fuimos a la granja de cerdos que está, ay, no me acuerdo en qué parte está, pero es la de la UNAM. Y tenían uno de esos medidores, pero a nosotros nos comentaron que casi no lo usaban porque en ocasiones daba falso positivo cuando tenían la vejiga llena, pero no le encuentro mucha relación con lo que acaba de decir. Bueno, para lo que es su propósito, medir los niveles, lo que nos acaba de decir con que pues la No, vejiga sí, llena, ¿no? porque va a haber mucha agua y el agua es el principal conductor bueno, de orina. La orina está compuesta por agua y el agua es el principal conductor de electricidad. Ah, ok, Entonces, pues ok. eso nos puede también afectar Sí, la efectividad con la cual estamos, ya no sabemos si la vejiga